vamos a analizar una forma de generar energía eléctrica. Sin embargo, este generador es conceptual, ya que no es práctico llevarlo a cabo. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. En la figura se muestra un campo magnético que entra en el plano de la pantalla y un contorno conductor en presencia de ese campo magnético. Esta parte del circuito es un conductor que se puede mover. Entonces, veamos lo que sucede. Si el conductor se mueve en esa dirección, entonces el área encerrada por el circuito va a aumentar y por lo tanto aumenta el flujo del campo magnético a través de él. Si por el contrario el conductor se mueve en esa otra dirección, entonces va a disminuir el área por donde fluye el campo magnético. Por lo tanto, se produce una disminución en el flujo magnético. ¿Qué sabemos? Que cuando se producen variaciones en el flujo magnético, entonces se induce una FEM. Entonces, en ambas situaciones, ya sea que el conductor se mueva hacia esta dirección o hacia la dirección opuesta, entonces se induce una FEM. Veamos entonces qué podemos analizar. Supongamos que esa es la dirección de movimiento. Entonces, como el flujo del campo magnético aumenta, sabemos a partir de la ley de Lenz que el sistema debe reaccionar tratando de evitar la variación de flujo. Entonces, el número de líneas de campo magnético entrante tiende a aumentar. Entonces, la posibilidad de intentar evitar ese aumento es que aparezca un campo magnético que fluya en dirección opuesta. Pero ese campo magnético tiene que ser necesariamente creado por una corriente. Entonces, la corriente que se induce en el circuito es la responsable de la creación de ese campo. Para que el campo, digamos lo inducido, tenga esa dirección, entonces la corriente que se genera en el circuito tiene que circular, en este caso, en sentido antihorario. Es decir, al moverse esto en esta dirección, en el circuito se induce una FEM que tiende a generar o que genera una corriente que circula en sentido antihorario. Entonces, ¿cómo se puede calcular el valor de la corriente que se induce? El responsable de las corrientes, entonces, son las FEM. Entonces, para poder calcular esa corriente, es necesario determinar la FEM que se induce en el circuito. Entonces, al producirse este desplazamiento, entonces esta distancia va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, el área por donde fluye el campo magnético va a crecer con el tiempo. Y esa área es simplemente el producto de esa distancia por esa otra distancia. Y el flujo del campo magnético es simplemente el producto del área por el campo. Entonces, esto
esto va a depender del tiempo, ya que este parámetro depende del tiempo. Eso, la separación entre los conductores es constante y el campo magnético que ingresa también es constante. Por lo tanto, la variación del flujo magnético respecto al tiempo está determinada solamente por la variación de eso respecto al tiempo. O sea, si derivamos esto, entonces la derivada entra solamente en ese parámetro. Se obtiene entonces que la FEM inducida tiene ese valor. El cambio respecto al tiempo de z, entonces nos da exactamente la velocidad con que esto se desplaza. Ahora, la corriente eléctrica es simplemente el cociente entre la FEM que se induce y la resistencia que tenga el circuito. Así que obtenemos eso. Ahora, veamos lo que sucede. Establecida esta corriente eléctrica, entonces se genera energía eléctrica y este elemento la transforma en otro tipo de energía. Entonces, no puede haber aparecido energía por sí sola. Entonces, este sistema tiene que haber recibido otro tipo de energía. Entonces, veamos lo siguiente. Acá se muestra esta corriente de longitud D. Esa corriente de longitud D está expuesta a un campo magnético entrante. Y como sabemos, una corriente eléctrica siente los efectos de un campo magnético. Y esos efectos es una fuerza. Cada elemento de corriente de este conductor, entonces va a sentir una fuerza magnética dirigida hacia arriba. Entonces hay una fuerza magnética resultante sobre todo este conductor móvil dirigida hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al sistema no le gusta que se le produzcan variaciones de flujo magnético, ya que si esto se desplaza en esta dirección, inmediatamente aparece una fuerza magnética que tiende a impedir ese movimiento. Por lo tanto, esto no se va a mover por sí solo. Para poder moverlo, hay que aplicar una fuerza en dirección opuesta a la fuerza magnética. Entonces, alguien tiene que aplicar esta fuerza, algo externo al sistema. Si ese conductor se mueve con velocidad constante, entonces esas dos fuerzas deben tener la misma magnitud. La magnitud de esta corriente, de esta fuerza, ya la sabemos calcular. Es simplemente el producto de la corriente por la longitud de la corriente y por el campo magnético a la cual está expuesta. Entonces, la fuerza aplicada tiene que tener exactamente el mismo valor. Bueno, esta fuerza necesaria para que esto se mueva está dirigida en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, esa fuerza realiza un trabajo positivo. Y sabemos que el significado de realizar un trabajo positivo por acción de una fuerza es simplemente que la fuerza está aportando energía. En otras palabras, externamente hay que aportar energía para que esto se pueda desplazar en esa dirección. La potencia desarrollada por una fuerza queda determinada por el producto entre la fuerza y la velocidad con que se desplaza
el punto donde se aplica la fuerza. Entonces podemos calcular la potencia que se debe desarrollar para mover ese conductor. Queda determinada de esa manera. Ahora, si reemplazamos los valores obtenidos, entonces logramos escribir esa potencia de la siguiente manera. Cuadrado de la corriente por la resistencia. Y este término lo identificamos fácilmente como la potencia eléctrica utilizada por este elemento. Entonces, la potencia o la energía suministrada por unidad de tiempo por el responsable de que esto se mueva se transforma completamente en energía eléctrica. Entonces, gracias al fenómeno de inducción, es posible transformar energía mecánica en energía eléctrica. Este es el principio de funcionamiento de los generadores de energía eléctrica.